Muy buenas. Hoy en este vídeo vamos a analizar qué significa eso de que a mi hijo le falta base. ¿Qué significa esos conceptos que tú sabes que tu hijo debería haber adquirido en cursos anteriores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los más importantes en física y química y cuáles son los más probables que tu hijo no tenga? ¿De acuerdo? Entonces, primero de todo vamos a analizar qué significa esto de falta de base. Significa que tu hijo probablemente esté estudiando, se esté esforzando, ¿vale? Eche horas delante del libro, pero no consiga aprobar física y química. O incluso si consiga aprobar con una nota muy por debajo de la cantidad de esfuerzo que le ha puesto, ¿vale? Y puede incluso ocurrir en temas que son supuestamente fáciles, pero la realidad es que hay mucho sufrimiento detrás de esta situación porque es probable que tu hijo, después de echarle todas esas horas, vea que no le saca fruto. Y eso viene en gran medida porque hay conocimiento, hay conceptos que tendría que haber adquirido en cursos pasados y todavía no los tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tú, madre o padre que estás viendo este vídeo, probablemente veas? Verás que he hecho un montón de horas y aún así luego esas horas no valen. Verás que en casa parece que se lo sabe todo, pero luego llega el examen y se lía. O que empieza a bajar mucho la motivación, que empieza a bajar la autoestima, empieza a creer que la culpa es su valía personal, no el método, ni la forma en la que ha estudiado, ni el esfuerzo, no, el problema es él. Y eso es un error que hay que trabajar, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que puedes ir viendo es que año tras año las notas van bajando. Que lo que en primero de la ESO era un 7, luego en segundo fue un 6, luego en tercero un 5 y luego vamos bajando del 4 y ya nos quedamos por ahí. Entonces, eso es algo que se ve venir de tiempo atrás, ¿vale? Eso es algo que se nota, ¿vale? Porque tu hijo debería haber adquirido conocimientos en primero y segundo de la ESO, que no los ha hecho, y eso luego se va repercutiendo. Aunque tu hijo se esfuerce, como todavía le faltan los cimientos, no tiene la base fuerte, es muy difícil que construya por muchas horas que le eche. Entonces voy a ir ahora a los 5 conceptos básicos que más veo que los alumnos fallan en conseguir. Los 5 conceptos básicos que todos los alumnos deberían tener claros y que es muy difícil aprobar y tener una buena carrera científica o unas buenas notas, un buen bachillerato, sin ellos, ¿de acuerdo? El primer concepto, las unidades y los factores de conversión. Es fundamental que tu hijo sepa cambiar de unidades súper rápido, ¿vale? Más que súper rápido, que tenga muy claro lo que está haciendo, ¿vale? Que tenga muy claro cuáles son las unidades del sistema internacional, que en cuanto lea un enunciado y vea, vale, kilómetros hora, lo tengo que pasar a metros por segundo. O las unidades de la densidad. Aquí me las dan en kilogramos metro cúbico. Ya, pero es que luego este otro dato me lo da en mililitros, así que algo tengo que hacer. Ya no solo consiste en que tu hijo sepa cambiar de metros a kilómetros o de kilogramos a gramos. Lo siento, eso puede valer en primero o segundo de la ESO. Pero conforme vamos subiendo, tu hijo ya no solo tiene que cambiar de unidades, sino que tiene que saber relacionar las unidades correctas, ¿vale? Tiene que saber que las unidades tienen que correlacionar. No puedes estar utilizando kilogramo metro cúbico en la densidad y luego el volumen en mililitros, ¿vale? Tu hijo se le tiene que hacer el clic en la cabeza cuando ve una unidad que no cuadra, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solo sirve cambiar de unidades individualmente, de que te pongo yo aquí una lista de pasar de tal a tal, no, hay que tener fluidez, hay que entender lo que estás haciendo. Cuando tu hijo está en bachillerato, entiendo que si ha llegado hasta ahí, sabe cambiar de unidades. Incluso sí que puede tener dificultades con esto que he dicho yo de hacer el clic, de cambiar las unidades correctas. Pero un pasito más allá, que yo le pido a mis alumnos que están en bachillerato en mi proyecto, es que sepan relacionar, ¿vale?, las unidades correctas en función de la fórmula, ¿vale? Cálculo dimensional, no me voy a extender, pero es una herramienta que ayuda muchísimo. Sobre todo ayuda muchísimo si la tienes antes de entrar a la universidad, porque en la universidad luego la piden y muchas veces no la dan, solamente la piden. Vale, segundo concepto que más errores cometen los alumnos por no tener, ¿vale? Segundo concepto más importante que más fallos produce. Vale, tu hijo o tu hija probablemente tenga problemas de álgebra. Tu hijo o tu hija probablemente se le atasque despejar algunas fórmulas o hacer sistemas de ecuaciones o no tiene estabilidad matemática, de acuerdo, que se tiene que adquirir en los primeros cursos y que puede causar problemas.
es probable que no sepa despejar si la incógnita está en el denominador de una fracción, o muchísimas situaciones que se dan matemáticas, ¿de acuerdo? Que en realidad no son nada complicadas, que se pueden trabajar fácilmente, pero que si no se hace genera un gran deterioro. Porque puede estar haciendo bien el planteamiento, puede estar leyendo bien el enunciado, entender lo que está haciendo, pero luego a la hora de resolver y dar el último resultado, no lo está dando bien por pequeños y tontos fallos matemáticos que se corrigen en 5 minutos. Pero si no se hacen, vamos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, este tema algebraico, súper importante. Vale. Tercer concepto vital para poder tener física y química aprobada, para poder entrar al bachillerato de ciencias, para sacarse la carrera que le gusta. Vale. Lectura y comprensión de un enunciado. No sabéis la cantidad de problemas que hay por no saber leer el enunciado de un problema. Y la gente no entiende que esto es una habilidad transversal. Es decir, que tu hijo sepa extraer la información clave de 4 o 5 líneas, saber diferenciar los datos numéricos de los no numéricos. Pongo un ejemplo. Si te dice el coche se frena, o el coche se para, mejor dicho, te está diciendo que la velocidad final es 0. No te ha dado ningún número, pero sí que te ha dado el dato. Eso es lo que yo llamo dato no numérico, ¿vale? Saber leer en los enunciados es una habilidad transversal clave, porque al final lo que estás trabajando es saber extraer la información más importante de un texto breve, saber relacionarlo con datos numéricos, saber relacionar datos expresiones no numéricas a expresiones numéricas, es algo que podría ocurrir leyendo un periódico, que te estén hablando de la estadística, una estadística que influye mucho en la sociedad y en 4 o 5 líneas te dan una información clave y si tu hijo no entiende esto, va a ir por el mundo como un analfabeto, lo siento mucho, porque es que hace 100 años ser analfabeto era no saber leer, pero considero que tenemos que subir el listón. Hoy en día creo que ser analfabeto es leer algo, entender las palabras individuales, pero si no entiendes el contenido general, lo siento mucho, analfabetismo. Y esto se trabaja, ¿vale? En física y química. Saber leer en un enunciado, saber extraer información es fundamental, ¿vale? Y esto se trabaja. No es algo que se tiene o no se tiene, ¿de acuerdo? Pero se trabaja si se le pone el foco en ello, si no, nunca se va a trabajar. Los alumnos van pasando de curso, se da por hecho que sabe leer un enunciado y nunca se hace. ¿Por qué? Porque el profesor tiene en un instituto 20, 25, 30 alumnos, ¿vale? Y es imposible que se pare a ver si cada uno de ellos sabe leer un enunciado o no. Y es tu tarea, madre o padre que estás viendo este vídeo, averiguarlo. Es tu trabajo, lo siento. ¿Vale? Si sabes que tu hijo tiene alguna de estas faltas de bases, ahora después, cuando comente la cuarta y quinta, voy a hablar de cómo puedes ayudar a tu hijo a solucionar todos estos problemas de base. Vale. Cuarto problema de base fundamental, ¿vale? Y de nuevo, otra habilidad transversal, visualización y representación. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que es probable que tu hijo no sepa representar datos en un dibujo, en una gráfica, ¿de acuerdo? Que no sepa plasmar la información que está dando el enunciado, ¿vale? En otro tipo de información. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo que se haga un dibujo, especialmente en los problemas de física. ¿Qué pide los problemas de química? Una representación en forma de tabla. Saber organizar datos, saber estructurarlos, saber representar la dirección de un vector, la dirección de una velocidad, de una aceleración, es fundamental. Es fundamental. Y de nuevo, puede servir para aclarar ideas, puede servir para expresar información en muy poco espacio o en muy poco tiempo. Es una habilidad clave. Coger un enunciado y saber hacer un dibujo con el eje de abscisas, o sea, el eje X y el eje Y, es que es clave, es fundamental, ¿vale? Y, de nuevo, se trabaja si se trabaja. O sea, si le dedicas tiempo, se puede trabajar y enseguida se consigue esa habilidad. Pero lo más probable es que tu hijo no le haya dedicado nada de tiempo a aprender a hacer un dibujo de un problema. Quinto problema de base, ¿vale? Quinto problema que es el más general, el que más engloba. Tu hijo no sabe resolver con un método. Tu hijo simplemente se enfrenta al peligro sin ningún tipo de herramienta. Se enfrenta, va al coliseo sin armas, sin espada, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tu hijo, antes de entrar al examen,
debería ya saber cuáles son los primeros pasos que tiene que hacer cuando se enfrenta a un problema de física y química o incluso de matemáticas. Tiene que saber paso número 1, leer el enunciado. Paso número 2, extraer datos numéricos y no numéricos. Paso número 3, hacer un dibujo. Paso número 4, hacer una fórmula. Así, paso por paso, hasta que llegamos a la parte de resolver. Cuando llegamos a la parte de resolver, tu hijo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y es que esto es clave. Nadie aprende a pintar sin unas normas. Pues aquí igual, tu hijo necesita estructura, necesita normas, necesita pasos lógicos y no los tiene. Entonces, la cantidad de incertidumbre que eso genera es enorme. Encima de incertidumbre en un chaval de 13, 14, 16, 17 años. No puede enfrentarse a esa incertidumbre solo. Necesita unos pasos, una lógica, una guía, ¿de acuerdo? De manera que cuando se enfrenta al examen, antes de entrar por la puerta de la clase donde va a hacer el examen, ella sabe cuáles van a ser los pasos. Imaginaros cómo de sólido es esa situación, cómo de tranquilo se siente frente a eso. Vamos, la diferencia es abismal y lo veo constantemente. Lo veo constantemente, tanto en mi trabajo de profesor de instituto como en mi trabajo, en mi proyecto de academia online, donde otros profesores y yo, dirigiéndolo yo, enseñamos física y química online desde casa, con método, con clases individuales y personalizadas, con un curso online, clases grabadas, genero el contexto que yo como profesor sé que los alumnos necesitan, por mi experiencia. Ya llevo un tiempo haciéndolo y la verdad que los resultados estoy muy contento, porque nadie sale de ahí sin aprobar física y química si te quedas el tiempo suficiente, que bueno, es un tiempo que siempre comento en las videollamadas. Me gusta siempre mucho hacer videollamadas con las familias, con los alumnos, para saber cómo funcionan, cuál es la situación. Así que si tú quieres ayudar a tu hijo, en la descripción de este vídeo vas a tener un enlace para poder agendar la videollamada. Escríbeme. Vale. Voy a hacer una recapitulación. Los 5 problemas de base, ya los habéis escuchado. ¿Por qué sucede esto? Porque tu hijo no adquiere los conocimientos anteriormente o si los adquirió no los ha repasado lo suficiente como para incorporarlos, ¿vale? Para naturalizarlos y los va a seguir teniendo, va a seguir trabajando de manera incorrecta o va a seguir teniendo una incertidumbre muy grande si no los atajamos. Y es muy difícil que si tu hijo tiene en cuarto de la ESO, me lo invento, un problema de base que se explicó en segundo, el profesor se vaya a parar a explicarlo. Porque el problema que tiene tu hijo, o sea, la falta de base que tiene tu hijo no es la misma que tiene igual el otro y entonces cada uno está en un punto distinto. El profesor va a dar el temario de cuarto de la ESO, no se va a parar a trabajar lo que él necesita, que es precisamente lo que hacemos en mi proyecto. Así que si te interesa que tu hijo recupere la base, que sepa cómo trabajar y que tenga autoestima y confianza en física y química para tener un buen bachillerato y entrar a la carrera que le gusta, normalmente de ciencias, que son las que recomiendo yo, escríbeme, ¿de acuerdo? Si no, pues puedes escribirme un comentario para que trate temas que pueden estar pasándole a tu hijo y me deis alguna ayuda, algún feedback para saber qué temas tratar en mis vídeos de YouTube. Nos vemos.